Cuando utilizamos las nanopartículas, tenemos que dar una dosis cada 2 semanas. Y esto es porque las nanopartículas son de slow release, liberan el compuesto de manera muy lenta. Y lo que nosotros vimos fue que el tratamiento con las nanopartículas resultó en una disminución de 2 veces del porcentaje de blastos en la médula ósea de estos ratones, comparado con PBS, las nanopartículas vacías y las micelas con la partenolida. Cuando hicimos los trasplantes secundarios, nosotros demostramos que las células que provinieron de ratones tratados con las nanopartículas que contenían la partenolida no fueron capaces de iniciar tanta enfermedad como los controles, sugiriendo que la terapia con las nanopartículas que tenían la partenolida fueron capaces de eliminar las células troncales leucémicas. Esto demuestra que compuestos con una actividad muy potente contra las células leucémicas troncales pueden ser llevados por estas nanopartículas para eliminar las células troncales leucémicas en el estroma. Y muy rápido, les voy a platicar de que el approach de one drug fits all no siempre funciona para la leucemia mieloide aguda. Y esto es porque los pacientes son muy heterogéneos, como ya hemos visto. Y el ejemplo que les voy a proporcionar es con este compuesto, los inhibidores de HSP90. Esto es porque ha habido varios estudios clínicos con compuestos que pueden utilizar HSP90. Demostrado aquí, este es un estudio clínico que fue llevado por Jeff Lancet and colleagues, en el cual vieron 3 respuestas en 17 pacientes que evaluaron, lo que sugiere que es una proporción muy baja de pacientes que responden con esta terapia, pero sin embargo también sugiere que hay un grupo de pacientes que se pueden beneficiar de este tipo de terapias. La pregunta es si los podemos encontrar. ¿Por qué la inhibición de HSP90 es importante? Es porque muchos de estos targets que están demostrados aquí en la célula troncal leucémica son clientes del Hitchcock proteinase y de HSP90, por lo cual inhibiéndola puede ser una buena estrategia para matar estas células. Lo que nosotros utilizamos fue este compuesto llamado PUH71, que es un nuevo inhibidor de HSP90 y está ahorita en fase 1 en estudios clínicos de tumores sólidos. Lo que queríamos saber es cuando, por ejemplo, aquí tratamos células in vitro de pacientes con leucemia y como ustedes pueden ver, la respuesta es heterogénea. Nosotros queríamos preguntar si podíamos predecir la respuesta en pacientes, podíamos predecir quién está respondiendo. Para esto desarrollamos una prueba fluorescente que pudiera ser utilizada por citometría de flujo para encontrar estos pacientes. Y es como quien dice, queremos la mejor analogía que he utilizado, y muchos de ustedes ya han visto esta analogía, es qué tan adictos están las células de pacientes con leucemia a HSP90. Y la mejor analogía es qué tan adictos estamos nosotros a los teléfonos celulares o al internet, que es mi caso. Y cuando no tenemos internet o no tenemos teléfonos celulares, entramos en pánico, y eso es cuando tenemos una adicción muy mala, y cuando no nos importa que no tengamos teléfono celular, podemos seguir viviendo. Las células troncales leucémicas se encuentran en la misma manera. Hay algún subgrupo de pacientes con leucemia mieloide aguda que son adictos a HSP90 y hay algunos otros que pueden sobrevivir sin HSP90. Por lo cual utilizamos esta prueba fluorescente para tratar de identificar cuáles pacientes tenían más de este HSP90 que está activo. Y lo que hicimos es tratar células con esta prueba fluorescente y también lo comparamos con la respuesta a inhibidores de HSP90. Lo que encontramos es que los pacientes que tenían más de esta prueba fluorescente eran también los pacientes que eran más sensibles al tratamiento con inhibidores de HSP90. Lo que hicimos después es obtener células de pacientes que tenían low binding a esta prueba fluorescente y pacientes que tenían high binding a esta prueba fluorescente. Y preguntamos si podríamos tener la misma respuesta en vivo con ratones que tenían leucemia de estos dos tipos. Por ejemplo, aquí demostrado uno con high binding, uno con low binding.
si podíamos tener la misma respuesta. Y lo que vimos es que los pacientes, los ratones que fueron injertados con células con high binding eran más sensibles al tratamiento con PUH71 comparados con los pacientes con low binding. Y cuando hicimos los estudios de trasplante secundario, vimos que las células que venían de los ratones con leucemias de low binding tenían menos células troncales leucémicas, demostrado aquí por menor porcentaje de leucemia en los ratones secundarios. Por otra parte, los ratones con low binding, en los ratones secundarios tenían más leucemia después de que fueron tratados con el inhibidor de HCP90, lo que sugiere que el tratamiento nada más eliminó a los blastos, pero no a las células troncales leucémicas. Y también lo que sugiere es que si utilizamos los compuestos equivocados en los pacientes, podemos enriquecer por este tipo de células troncales leucémicas y tener mejor preferencia, por otras palabras, para la recaída. Finalmente, lo que nosotros queremos hacer es empezar un estudio clínico de fase 1 utilizando PUH71 y al mismo tiempo vamos a utilizar este compuesto, esta prueba fluorescente, para ver si podemos enriquecer pacientes que tengan la mayor probabilidad de responder a terapias de HCP90. Como les mencioné aquí, esto se está llevando ahorita a cabo en colaboración con la doctora Gabriela Chiosis, y este trabajo también ha sido patrocinado por NCI para poder llevar a cabo estos estudios. Finalmente, nada más le quiero agradecer a todos mis colaboradores que me han ayudado a poder hacer estos estudios correlativos, y principalmente a todos los clínicos que son del programa de leucemias en Weill Cornell, incluyendo a la doctora Gail Robos, el doctor Eric Feldman, Ellen Ritchie y Joe Scandura, que sin ellos todo este trabajo no podría llevarse a cabo. Y las personas en mi laboratorio, que son los que hacen todo el trabajo en el laboratorio, mientras yo vengo aquí a divertirme, no es cierto, y también a las agencias que patrocinan este trabajo, y a ustedes por su atención a estas horas de la noche. Gracias. Hola, buenas noches. Bueno, primero una felicitación por la asociación, que yo creo que nos ayudaría mucho a esta investigación translacional que tanta falta hace en México, que estamos como que muy separados los clínicos con los básicos, y que se ha visto que este tipo de investigaciones pueden dar mejores frutos que la investigación por separado. Y tendría dos preguntas para el trabajo que se presentó. La primera es, el blanco de NF-κB se había ya evaluado a través de medicamentos en hematología como los inhibidores de proteasoma, y hay algunos ensayos clínicos donde ha visto que la adición de bortezomib u otros inhibidores no habían tenido efecto. Entonces quería saber si este medicamento tiene alguna otra forma de bloquear NF-κB que pudiera tener mejor efecto que los inhibidores de proteasoma. Esta pregunta es excelente, porque los inhibidores de proteasoma fue lo que nosotros empezamos cuando encontramos NF-κB. Primero dijimos, los inhibidores de proteasoma funcionan muy bien. Lo que se hicieron los estudios clínicos fueron en combinación con ya sea la terapia normal o con hidarubicina en pacientes mayores. Sin embargo, si te fijas en esos estudios, se hizo muy pocos estudios correlativos. Nosotros estábamos trabajando con muchas de estas personas, pero desgraciadamente las muestras que obteníamos no eran suficientes para poder evaluar la actividad de NF-κB. Entonces, lo que nosotros no podemos concluir es si los inhibidores de proteasoma estaban realmente alcanzando el blanco, ¿verdad? Si no podemos decir que estamos inhibiendo efectivamente NF-κB, no podemos concluir que nos hace falta algo más que no nos proporcionen los inhibidores de proteasoma. Y es algo que se está hablando, y de hecho también lo que importa es la combinación de los otros compuestos. Por ejemplo, el estudio con Guido Marcucci, que hizo combinación de inhibidores de proteasoma con decitabina, y ese estudio fue por el CLGB y que se tuvo que detener. Estamos nosotros también haciendo los estudios correlativos para preguntar qué pasó en ese caso. Vamos a evaluar la actividad de NF-κB. Y el caso, por ejemplo, cuando se combina con decitabina, se ha también sugerido que este tipo de compuestos activan NF-κB.
Entonces puede ser que haya una lucha entre compuestos que activan NF-κB y los compuestos que inhiben NF-κB no sean suficientes. Pero es una buena pregunta. La respuesta es que no sabemos si sea porque necesitamos compuestos que, como la partenolida, que sean de broad spectrum, porque sabemos que la partenolida inhibe NF-κB y también tiene otros blancos. Entonces, por eso que yo insisto que los estudios correlativos son críticos para poder hacer conclusiones correctas en lo que vemos en la clínica y poder regresar otra vez al laboratorio y tratar de corregir o mejorar los siguientes estudios. Ok, gracias. Y la siguiente pregunta sería sobre el plerixafor, que hay algún estudio que intentó, bueno, se ha ocupado en muchas neoplasias, pero específicamente en leucemia amiloide, se ha visto que cuando se utilizan dosis de movilización que se ocupan en trasplante,